límbico, en el sistema nervioso somático. Sensitivo, la esterocepción, la sensibilidad del mundo externo. Propiocepción, lo que llamamos la sensibilidad profunda, la sensibilidad del aparato locomotor. Y motor, como recordamos, piramidal y extrapiramidal, esa va a ser la división de las vías motoras, piramidales y extrapiramidales. Como ya vamos a repasar bien en detalle la semana próxima, piramidal, completamente movimientos voluntarios, extrapiramidales, movimientos que hago en forma ya casi automático, repetitiva, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Hoy nos tenemos que sumergir acá, en todo este mundo sensitivo. Muy bien. Acá tenemos las imágenes clásicas cuando uno estudia vías, y que es correcto, porque es como un camino. Es como yo le digo siempre, es como que nos tenemos que subir a un tren, y ese tren vamos a ver, bueno, dónde comienza, dónde se origina, cuáles son las estaciones donde vamos a ir haciendo paradas, y cuál es el destino final. ¿Cuáles son los conceptos que tengo que repasar previamente antes de entrar de lleno a la clase de vías? Bueno, ¿cuál es el camino que tienen estas vías? Bueno, van a comenzar, estas vías comienzan aquí, en el ganglio espinal anexo a la raíz dorsal, así que vamos a hacer un repasito breve de qué era esto del ganglio espinal anexo a la raíz dorsal. Allí va a comenzar, allí vamos a tener la primera neurona de estas vías. Luego estas vías van a ir por asta posterior de médula, así que vamos a repasar brevemente de qué se trataba esto de las astas de médula y qué se ubicaba. La vía va a ir subiendo, recuerden que estas vías son haces de fibras nerviosas, de tractos nerviosos, que van a tener un trayecto ascendente. Las vías ascendentes tienen que llegar o a corteza cerebral o a corteza cerebelosa, o sea que van a tener, se originan en la médula, y van a tener un trayecto ascendente. ¿Y por dónde van a subir? Por los diferentes cordones. Así que vamos a hacer un repasito de los cordones y la información, en este caso, sensitiva, que van por allí. Van a subir, va a subir toda esta información a lo largo del tronco encefálico, va a subir a lo largo del tronco encefálico, así que tenemos que hacer algún repasito puntual de algún temita de tronco encefálico. ¿Quién nos va a recibir? Seguimos en nuestro camino. ¿Quién nos va a recibir? ¿Cuál era la puerta de entrada a la corteza cerebral? ¿Recuerdan? El tálamo, ¿sí? Así que tenemos que hacer un repasito breve del tálamo, de lo que nos interesa para la clase de hoy. Nos recibe el tálamo y tenemos que llegar a la corteza cerebral, pero ¿por dónde va a ser el camino? Desde el tálamo a la corteza cerebral, va a ser a través de la cápsula interna, esa gruesa banda de sustancia blanca. Así que haremos un repasito breve. Haremos un repasito breve de lo que era la cápsula interna para finalmente llegar a la corteza cerebral sensitiva. Este es un resumencito un poco del camino que van a hacer estas vías y es un poquito un repaso previo que tenemos que hacer, porque si yo no tengo bien en claro estos conceptos, repetir como un loro una vía, no entiendo nada. Entonces, vamos a hacer previamente, esto sería un esqueletito de una vía sensitiva, pero obviamente después la vamos a desarrollar una por una, pero estos son los conceptos que yo tengo que tener bien en claro. Ganglio espinal, astas posteriores, cordones, tronco, qué núcleos del tálamo, qué era la cápsula interna, a qué parte de la corteza llegan. Entonces, vamos a hacer un repasito previo de eso. Elisangela, te vi dando una clase de cráneo Así que bueno, ¿no? Después hablaremos en privado de esa clase que he visto anoche. Estaba brincando un poco con las pesas de un doctor que me permitió fijar. Ah, lindas, ¿eh? Una que vi de un tronquito estaba muy linda, ¿eh? La del tronquito encefálico estaba muy vistosa, me gustó. Oh, Dios santo. Bueno, mientras te sirva a vos y ayudes a otros chicos, bienvenido sea. Para eso está. Así se empieza. Sí, profe, disculpa. Pero ¿a qué no le disculpas? Cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Yo pues justo vi tu carita y te vi con un cráneo, hice clic y digo, quería ver de qué se trataba, nada más. Bueno. Oh, Dios santo, profe.
¿Puedes disminuir un poquito la pantalla? Porque está cortando un poquito el nombre de los dos cuadritos. ¿Y cómo hago eso? No sé cómo se hace. Hay que volver para el PowerPoint y reducir Un poquito, solo volver una vez para PowerPoint, no la presentación. Para que, A ver. Espere. sí. Acá. Y ahora acá la chico. Ah, que Sí. vaya usted. Y acá que la chico, ahí en el. ¿Ahí? ¿Así? Sí, para que... Está bien, Sí. profe. eso, profesora. Sí, Perfecto. Pronto, profe, gracias. Muchas ¿Y ahora lo gracias. puedo agrandar? ¿Ya está? Sí, puede volver. Muchas gracias, profe. Ahí está. Muy bien. Bueno, esto es un poquito entonces los temas que quiero que repasemos antes de entrar al tema de vías. Lo primero que les dije recién, el ganglio espinal anexo a la raíz dorsal. ¿Se acuerdan qué era eso? Eso lo vimos en la clase de médula cuando contábamos cómo se formaba un nervio espinal, cómo se formaba un nervio raquídeo. Recuerdan que los nervios espinales se formaban por la unión de la raíz dorsal, decíamos raíz posterior, una raíz dorsal o una raíz posterior que era sensitiva, y una raíz anterior o ventral que era motora. De esa unión, ven los colorcitos, aquí en azul, acá, se unían y teníamos un nervio espinal o raquídeo que decíamos que eran mixtos, por eso todos los nervios raquídeos o espinales, los nervios que nacían de la médula, decíamos que eran mixtos, porque en su formación tenían una raíz sensitiva y una raíz motora. Lo que me interesa para la clase de hoy, tengan presente que la raíz dorsal, la raíz sensitiva, tiene un ganglio anexo, y esa va a ser, en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las vías sensitivas, la ubicación de la primera neurona, el punto de largada de esta vía sensitiva. Entonces, ¿qué era el ganglio espinal? Bueno, es el ganglio anexo que tiene la raíz dorsal, la raíz posterior, que nacen de la médula, que son exclusivamente sensitivas. Tiene una sigla que a mí me parece espantosa, que la van a ver en algunos lados, que dice GARD, G-A-R-D. Eso es lo que significa, a mí no me gusta utilizarla. Vamos a hablar para que todos entendamos de qué estamos hablando, del ganglio espinal anexo a la raíz dorsal. Eso es lo que es GARD, ganglio anexo raíz dorsal. Pero detesto todas esas siglas que creo que confunden más que otra cosa. ¿Sí? Ese es el primer concepto. Acá vamos a tener la primera neurona. Eso era el ganglio espinal. Perfecto. La segunda neurona de estas vías sensitivas va a estar ubicada aquí, asta posterior de médula. ¿Y esto qué eran las astas? ¿Recuerdan? Bueno, cuando habíamos visto en la clase de médula configuración interna de médula, recordábamos que decíamos que la sustancia gris tenía una ubicación central. Era esta que tenía una forma de letra H, de mariposa. Esa era la sustancia gris. Y se dividía formando astas. Cada una de estas partecitas eran las astas. Y la sustancia blanca tenía una ubicación periférica y se disponía formando cordones. Ese es un concepto importante, ¿sí? Cuando hablo de astas de médula, hablo de sustancia gris. Cuando hablo de cordones de médula, era sustancia blanca. ¿Recuerdan? Bueno. Y las astas, un concepto importante que tengo que tener es que asta posterior, recién de qué hablamos, las raíces posteriores, dijimos que era sensitiva. Bueno, acá también, asta posterior es sensitiva. ¿Ven? Ahí vamos a tener neuronas sensitivas. La segunda neurona en este camino de las vías sensitivas va a estar ubicada aquí, en asta posterior de médula. ¿Sí? En asta anterior, ya lo repasaremos la semana que viene, vamos a tener las neuronas motoras, ¿sí? Ahí vamos a nombrarlas a cada rato. Las vías motoras son más sencillas, son menos complejas. Por eso prefiero dedicar toda la clase a sensitivas, que son las más difíciles. ¿Está? Ahora bien, en esas astas, sabemos que las astas es sustancia gris, pero ¿cómo se disponía la sustancia gris en esas astas? Teníamos núcleos. Núcleos que van a ser estaciones de las vías sensitivas y motoras. Vamos a repasar entonces núcleos que ahora vamos a nombrar, que ya habíamos visto. En asta posterior de médula teníamos núcleos de sustancia gris
que van a ser la segunda neurona de vías que tenemos que ver. Recuerdan que había una división de la sustancia gris en láminas. Había una división que era como si cortáramos en pequeñas laminitas la médula y veíamos en esas láminas dónde estaban los núcleos. Eso era lo que llamábamos la laminación espinal, ¿se acuerdan? Que era la división de la sustancia gris. Cuando hablo de laminación es exclusivamente sustancia gris. Acá en el chat veo que hay un montón de mensajes, no sé si hay alguno para mí, por favor me lo dicen en forma oral, acá me figuran 23 chats, pero no sé si hay alguno para mí o son cosas que se escriben en ustedes. Si es algo para mí, me lo dicen en forma oral. Bueno. Entonces, repasemos. ¿Cuál no puedo dejar de saber? Acá, aquí tengo. Sustancia gelatinosa, miren acá tienen, era la segunda neurona de la vía termoalgésica. ¿Eso dónde está ubicado? En asta posterior de médula, en lo que llamamos la lámina 2. Lo vamos a nombrar en breve, pero ya lo tengo que recordar esto. Profe, la primera neurona es el ganglio sensitivo. Sí, ya vamos a ver sí, esa va a ser la primera neurona. Ahora la vamos a desarrollar las vías. Sí, la primera neurona es el ganglio. La segunda neurona va a estar en asta posterior de médula. En la mayoría de los casos hay una vía que va a estar en bulbo, por eso les digo, hay siempre alguna pequeña diferencia, que lo vamos a ir viendo, pero de estas primeras, esto lo tengo que recordar bien. La segunda neurona de la vía termoalgésica es la sustancia gelatinosa. ¿Qué es la sustancia gelatinosa? Si fuera un examen oral, tranquilamente, ¿qué es la sustancia gelatinosa? ¿Cuál es la respuesta? Un núcleo de sustancia gris que se ubica en asta posterior de médula. Esa es la respuesta. ¿Relacionado funcionalmente con qué? Con la vía termoalgésica. En la lámina 3 y 4, siempre estamos hablando de asta posterior, tenemos lo que llamamos el núcleo propio del asta posterior, y esa va a ser la segunda neurona de la vía del tacto simple. ¿Recuerdan el tacto que no discrimina? Esto, por eso se los remarqué bien. Esto lo tengo que recordar. Por eso todos vamos a decir, sustancia gelatinosa, segunda neurona, ¿y eso qué era? Núcleo de sustancia gris que se ubica en asta posterior de médula, puntualmente en la lámina 2. Núcleo propio del asta posterior, segunda neurona de la vía del tacto simple. Hay un micrófono, a ver si no te silencio yo. Ahí está, la silenciamos. Bien sabido esto, por favor. ¿Había alguna más que tengo que saber para la clase de hoy? Sí. Estas. Teníamos la lámina 6 y la lámina 7. Doctora, ahí vamos a tener. Sí. Sí. Disculpa, ¿podría poner la anterior, si es tan amable? Muchas gracias. Y vamos a tener que recordar dos núcleos más. El núcleo de la base del asta posterior, que está en la lámina 6, y el núcleo dorsal de Clark, o núcleo torácico posterior, que está en la lámina 7. Ambos constituyen la segunda neurona de la vía de la propiocepción, la sensibilidad inconsciente, la que va a llegar a corteza cerebelosa. Estas son las vías que van a llegar a corteza cerebelosa, no cerebral, por eso son inconscientes. El resto, bueno, ahí están las alfa y gamma motoneuronas, pero para hoy no me interesan. Esto es lo que quiero que recuerden cuando vamos a decir, bueno, estos núcleos, entonces, para que entiendan de qué estamos hablando. Son núcleos de sustancia gris ubicados en asta posterior de médula. Va a haber una sola vía que no va a tener ahí en médula, yo ahora después les voy a explicar cuál es. ¿Vamos? Vamos ahora a los cordones. Los cordones, recuerden que es sustancia blanca, es la sustancia blanca medular, y tenía una disposición periférica. Por estos cordones suben y bajan ese conjunto de fibras nerviosas que constituyen las vías. Tenemos, esto era cordón anterior, todo esto es cordón anterior, cordón lateral, de este lado también obviamente, y cordón posterior. Entonces, ¿por dónde empiezan a subir? Ya vimos, bueno,
ahí hicieron la segunda neurona. Bueno, ¿por dónde van a subir? Tienen un camino ascendente y tienen que ir subiendo a lo largo de la médula, por los diferentes cordones. Repasemos, esto también ya lo habíamos visto, cuáles son los haces sensitivos que van por cada uno de los cordones. Eso tengo que saberlo muy bien. Esto es lo que ya dijimos, ¿sí? Por ahí van a subir, y esto es lo que nos interesa para hoy, los haces que suben por los cordones, que son los sensitivos. Los haces motores bajan por los cordones. Pero hoy nos ocupamos de esto, los sensitivos, los que tienen un trayecto ascendente. Y ahí tenemos, estos son los 5 haces o tractos, como lo quieran llamar, que tenemos que conocer. Algunos textos o en alguna clase puede que le agreguen alguno más, pero estos son los 5 fundamentales, los más importantes, los que tenemos que saber. Por cordón anterior va el haz espinotalámico anterior. Espinotalámico anterior. Ven que empieza con la palabrita espino, porque va a comenzar en la médula. Talámico porque va a pasar por tálamo antes de llegar a corteza. Estos terminan en corteza cerebral. ¿Qué información lleva? El tacto grueso, el tacto que ya decíamos protopático, el que no discriminaba. Por cordón lateral, fíjense que tenemos 3 haces. Espinotalámico lateral. Igual, nace en la médula, va a pasar por el tálamo y va a llegar a la corteza sensitiva. Ese lleva temperatura y dolor. Eso tengo que saber bien en claro. A mí me preguntan, ¿qué información lleva el haz espinotalámico lateral? Temperatura y dolor. Esas cosas bien, bien sabidas. Después tenemos también por cordón lateral estos 2 haces que nacen en la médula, pero llegan a corteza cerebelosa. El nombre ya me lo dice. Llegan al cerebelo, entonces, inconsciente. Propiocepción, sensibilidad profunda, la sensibilidad del aparato locomotor, que ahora en breve vamos a ver ejemplos, ¿sí? Y finalmente, por cordón posterior de médula, vamos a tener estos haces que fíjense que no empiezan con la palabrita espino, porque van a pasar por la médula, pero ahí hay una diferencia. Después ahora cuando veamos esta se los voy a comentar. Los haces delgado y cuneiforme que llevan doble información. Tacto discriminativo y propiocepción consciente. Estas son las 5 vías que tenemos que conocer. Las 5 vías que tenemos que conocer. Vamos, pero esto, debo saberlo al toque, ¿eh? Tranquilamente. ¿Qué sensitivo sube por cordón anterior de médula? Bueno, hace espinotalámico anterior que lleva la información del tacto grueso. Este cuadrito pegado en la cabecera de la cama, todas las noches de dormir, ¿eh? Bien, bien sabido. Muy bien. Una vez que abandonamos los cordones de la médula, ¿sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, disculpe, el cordón posterior que iba en haces delgado y cuneiforme, que usted dijo que está el tacto discriminativo y la propiocepción consciente. Mi pregunta es si alguno de los dos lleva una información específica. Por ejemplo, el lado lleva tacto Ya lo vamos a ver, discriminativo. ya vamos a ver. Cuando lleguemos a la vía me lo preguntás. Estoy dando todo generalidades. Ya lo voy a desarrollar. Bueno, ¿sí? Bueno, gracias. Entonces, abandonamos la médula y la información tiene que llegar a cerebro o a cerebelo. Entonces, ¿por dónde sube? Sube a lo largo del tronco encefálico. Recuerdan que cuando hablamos de las funciones del tronco encefálico, esta era una de las que nombramos, que era un corredor de fibras ascendentes y descendentes. Justamente queda a mitad camino. Por eso le digo asociarlo con un caminito como si fuera en un tren. Si yo estoy en la médula y tengo que llegar al cerebro o al cerebelo, tengo que pasar por el tronco encefálico, ¿sí? Entonces, esa era una de las funciones, no me puedo olvidar. Bárbaro. Y llegamos, una vez que abandonamos el tronco encefálico, llegamos al tálamo. Recuerdan que el tálamo
formaba parte del diencéfalo, era la estructura más grande del diencéfalo, ahí la teníamos marcadita, y como les dije recién, es la puerta de entrada a la corteza cerebral. Todas las vías sensitivas, todas las vías sensitivas, obviamente conscientes, porque para llegar a cerebelo no voy a pasar por tálamo, y eso es inconsciente, pero todas las vías sensitivas conscientes van a pasar por el tálamo antes de llegar a la corteza. Lo mismo va a pasar con las vías sensoriales, la excepción es el olfato, pero eso es otra clase. Pero todas las vías sensitivas que tenemos que ver hoy, menos la que va a llegar a cerebelo, van a pasar por tálamo. Y no se olviden de esto que les remarqué acá, es la puerta de entrada a la corteza cerebral. Y el tálamo estaba formado ¿por qué? Por gran cantidad de núcleos. Entonces, yo no voy a decir, y la tercera neurona es el tálamo, no, tengo que aclarar puntualmente qué núcleos. Y cuando hablamos, ¿sí?, de estas vías sensitivas, los núcleos que no puedo dejar de recordar son estos: el ventroposterolateral y el ventroposteromedial. ¿Sí? Son estos que tenemos aquí. Estos son los núcleos que vamos a usar para estas vías. ¿Ah? Entonces, para ir entendiendo un poquito, vimos un montón de núcleos. Bueno, estos no me los puedo olvidar, por eso se los remarqué bien. Estos no los puedo olvidar. Y del tálamo a la corteza teníamos que pasar por la fibra de proyección. Recuerden que la división que habíamos visto, recuerdan cuando hablamos de la sustancia blanca cerebral, que teníamos fibras de asociación, comisurales y de proyección. Bueno, acá nos interesan las fibras de proyección, que justamente son las que nos van a conectar, en este caso, el tálamo con la corteza, y esa es la famosa cápsula interna. ¿Recuerdan esta gruesa banda de sustancia blanca, que fíjense, ahí se ubicaba entre los núcleos de la base y el tálamo? ¿Sí? Recuerden que la cápsula interna tenía 3 partes. Teníamos el brazo anterior, esto lo llamábamos brazo anterior, cuando pega la vueltita era la rodilla, y luego teníamos el brazo posterior. Por este brazo posterior es por donde pasan la gran mayoría, ¿sí?, de estas vías. Puntualmente teníamos 3 sectores. El brazo posterior, fíjense, tenía 3 sectores, obviamente según, teniendo en cuenta por dónde está pasando. El sector más grande del brazo posterior es el sector lentículo talámico. Por ahí van a ir, casi todas las vías que tenemos que ver hoy van a pasar por ahí. Va a haber una excepción, nada más. Por el sector este, lentículo talámico. Por ahí va a pasar la mayoría. Después tenemos un pequeño sectorcito que me queda abajo del lenticular, que es sublenticular, y un chiquitito más acá, el retrolenticular. Estos son muy chiquititos. Pero, ¿qué era la cápsula interna? Primer concepto, ¿qué era? Sustancia blanca. Cápsula interna es sustancia blanca. Sustancia blanca, entonces, sí, es una fibra de proyección, está conectando estructuras que están más alejadas de otro, en este caso me está conectando tálamo con corteza, ¿sí? Entonces. Profe, una duda, abajo de corona radiata, ¿había otra cosa escrita? No. Sí. No. Ahí la tenemos marcadita, acá la coloreamos en naranja, ahí tenemos la cápsula interna, ¿sí? Y, como les dije, ¿qué es lo que me interesa para ahora? Brazo posterior. Puntualmente, el sector lentículo talámico. Fíjense, obviamente, la que va a cerebelo no va a pasar por cápsula interna. Estamos hablando de las que van a llegar a corteza cerebral. Bueno, las otras que tenemos que ver hoy, fíjense, todas van a pasar por brazo posterior de cápsula interna. ¿Por qué sector? El sector más grandecito de ese brazo posterior, que es el lentículo talámico.
Pero uno tiene que tener, no puede decir en un examen bárbaro, repito como loro, brazo posterior de cápsula interna. Y les preguntaré qué es la cápsula interna. Silencio sepulcral. Banda de sustancia blanca, es una fibra de proyección, conecta tal cosa con tal otra. Esos conceptos los tengo que tener bien, bien claros. Llegamos finalmente a la corteza cerebral. La corteza sensitiva, recuerdan que es el lóbulo parietal, y la corteza va a ser área sensitiva primaria por detrás, esto lo dijimos chiquicientas veces, por detrás de esta cisura, que era la cisura central, y la circunvolución, acá pintadita de rosa, era la circunvolución postcentral. Esa es el área sensitiva primaria. Ahí van a llegar, ¿sí?, todas estas vías, con excepción de la que llega al cerebelo. Entonces van a llegar al lóbulo parietal, ahí la tenemos bien marcadita, circunvolución postcentral. Fíjense, el área donde llegan todas las vías sensitivas, ¿ven? Tacto, dolor, temperatura, propiocepción consciente, propiocepción consciente. Inconsciente llega a cerebelo y obviamente no va a estar por acá. Bueno, ¿estamos? Ese es el repaso que quería hacer. Estos conceptos que tenía que tener en claro para llegar a las vías. ¿Sí? Bueno, ¿estamos listos para subirnos al tren? ¿Ya sacaron todos el boleto? Sí, doctora. ¿Estamos todos listos? Sí. Bueno. Entonces, arrancamos, ahora sí, con las vías sensitivas. Está cerrada, profe. ¿Cómo, cómo? No es permitido, la frontera está cerrada. Ah, no. Ah, bueno. En algún momento, bueno, acá cada vez se están abriendo más cosas, ¿viste? Pero bueno. Bueno, hacemos un trencito imaginario. Acá una Argentina, otro en Brasil, tenemos acá varios trencitos. Bueno. Arrancamos entonces. Vías sensitivas. Obviamente son las conductoras de la sensibilidad. En los textos de Neuro les aparece esta palabra medio extraña. Sensibilidad somatoestésica. Significa que es la sensibilidad de nuestro cuerpo. Ponen nombres difíciles. Eso es sensibilidad somatoestésica, que es de nuestro cuerpo. A eso se refiere. Si esa sensibilidad procede de la piel, es lo que hablamos de exterocepción. Sería la sensibilidad cutánea, no, pero le pusieron exterocepción. Más complicado. Eso es si procede de la piel. Sensibilidad exteroceptiva. Ahí tenemos tacto, ahí tenemos temperatura, ahí tenemos dolor. Si esa sensibilidad procede de los músculos y articulaciones, como lo que es el tono muscular, la sensación de que un tendón está más tirante, hay tensión, eso es sensibilidad propioceptiva. Eso es lo que llamamos propiocepción o sensibilidad profunda. Pero para que se acostumbren estos nombrecitos. ¿Qué es somatoestésica? ¿Qué es esteroceptiva? ¿Qué es propioceptiva? Y después tenemos la sensibilidad de los órganos internos, y es lo que llamamos la sensibilidad interoceptiva, la sensibilidad visceral, que está más relacionada con lo que tiene que ver con lo que es el dolor visceral, sino de las vísceras casi ni nos enteramos de nada. Eso entonces, según de dónde viene, ¿cómo llamamos a la sensibilidad? ¿Sí? Bueno, comenzamos entonces con la exterocepción, como dijimos recién, comprende el tacto, el dolor. En muchos textos, cuando lean esta palabra extraña, nocicepción se refiere a dolor. Quiero aclararlos eso porque a veces nos cuesta. Nocicepción, eso se refiere a dolor. Y temperatura. Eso es lo que comprende la exterocepción. El sentido del tacto, sin el sentido del tacto, nuestra vida sería muy, muy difícil. Como dice acá, podemos captar la textura, a través del tacto también. Hablamos dentro del tacto también tenemos temperatura, tenemos dolor.
Entonces vamos a ver la vía. Acá estamos acariciando un gatito, uno le gusta, ay, qué pelito, uno dice, ay, qué pelito suave. Entonces, ¿cómo llega esa información? Lo mismo, una sensación linda, caminar descalzo por el pasto, una sensación muy, muy agradable. Bueno, todo eso tiene que ver con el tacto. Entonces, bueno, desde tacto tiene que ver piel, entonces, ¿cómo desde la piel va a llegar toda esta información al cerebro para que el cerebro pueda procesar? Vamos a comenzar entonces con esto de la propiocepción. Propiocepción. Dijimos, sensibilidad del aparato locomotor. Y ahí se nos empieza a complicar un poco, porque bueno, tacto, temperatura, dolor, todo el mundo lo entiende. Y estamos hablando de sensibilidad del aparato locomotor. No nos referimos a movimiento, movimiento ya son vías motoras. Esto nos referimos a sensibilidad. ¿Para qué nos sirve esta propiocepción? Bueno, propiocepción consciente, consciente. La información va a llegar al cerebro. Bueno, yo ya les había comentado. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, cierren los ojos y en qué posición tienen sus articulaciones. No hace falta que lo miren. Yo a esta chica le dije, cerrar los ojos y me va a decir, y yo estoy sentada, obviamente tengo la cadera flexionada, estoy cruzada de piernas, y bueno, la articulación de la mano la voy a tener apoyada acá sobre el sillón. O sea, no hace falta que nosotros miremos para saber cuál es la posición de nuestras articulaciones. Ese es el ejemplo más popular de propiocepción consciente, pero no es el único. Cuando uno levanta algo, vamos al supermercado, ¡ay, cómo me pesa esta bolsa! ¡Ay, esta está livianita! Bueno, para darnos cuenta cuál bolsa pesa más o pesa menos, ahí también usamos la propiocepción consciente. ¿Cuándo? Lo mismo, mamá nos encargó, bueno, anda a comprarme 1 kilo de manzanas. Y uno vamos poniendo en la bolsita las manzanas y le tomamos como el peso a esas manzanas. Esto sí, yo calculo que es más o menos por el peso, esto es 1 kilo. Bueno, ahí estoy usando la propiocepción también. Lo mismo, en el deporte. Fíjense esta chica, ahora que terminaron los Juegos Olímpicos. Esta chica, una atleta lanzadora de jabalina. Fíjense el gesto que tiene en la cara. Ella quiere tratarla de tirarla lo más lejos que puede. Entonces, uno calcula previamente, trata de hacer, bueno, ¿con qué fuerza lo voy a tirar? Quiero que llegue. Eso es propiocepción, calcular con qué fuerza voy a arrojar algo. Obviamente, cuando yo arrojo ese elemento, eso ya es motor y es movimiento. Pero este cálculo previo, se nota en la cara de ella, ¿ven? Que quiere que vaya lo más lejos posible. Entonces yo calculo que lo voy a tirar con fuerza, ese cálculo previo. Lo mismo pasa en un deporte. Este muchacho desconocido, ¿vieron ahora la locura que hay en Europa ahora con este muchacho? No es lo mismo. Si él quiere patear un tiro libre, o si le va a hacer un pase a un compañero. Si uno le quiere hacer un pase a un compañero, calcula, bueno, que le voy a pegar más despacito a la pelota para que el pase él tenga un compañero al lado. Si yo quiero pegar al arco directamente, voy a pegarle fuerte a la pelota. Entonces calculo previamente con qué fuerza le voy a pegar a la pelota. Eso es propiocepción. Todo eso es sensibilidad del aparato locomotor. Todos los ejemplos son válidos. Absolutamente todos. ¿Sí? Eso es consciente. Ahora, y llega la información al cerebro. De todo esto nosotros somos conscientes. Ahora, la propiocepción inconsciente va de la mano de la tonicidad muscular, de ese grado de contracción. Todos nuestros músculos están en mayor o en menor grado, están contraídos. Depende si están en funcionamiento, si no, los que no usamos van a estar menos contraídos, es lo que se llama tonicidad. ¿Ven? Es esa tensión contráctiles que tienen todos nuestros músculos aún en reposo. Pero ninguno de ustedes, como yo ya les había comentado en otras clases, me podría decir en este momento qué porcentaje tienen contraído el bíceps, qué porcentaje el músculo de la masticación, qué porcentaje el cuádriceps. O sea, no lo sé. Yo sé que existe la tonicidad muscular, pero exactamente qué grado, qué porcentaje tiene cada músculo no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque esa información la recibe el cerebelo, que es una estructura menor. El cerebelo sí lo sabe, pero nosotros, como eso es inconsciente, no lo sabemos. Sabemos que existe la tonicidad muscular, pero si yo veo esta imagen, ¿qué porcentaje tengo la contracción del deltoides, del tríceps? No lo sé.
Eso es propiocepción inconsciente. Siempre asócienlo con la tonicidad muscular. Si recuerda las funciones del cerebelo, una de las funciones era justamente regular el tono muscular. ¿Sí? Y la interocepción, como dijimos, es la sensibilidad de las vísceras, que más que nada se manifiesta con el dolor visceral, sino de las vísceras, o a veces esa sensación tan fea que precede el vómito, que es lo que se llama esas náuseas, cuando uno dice tengo ganas de vomitar. Bueno, eso también sería un ejemplo de interocepción. Muy bien. Entonces, ¿dónde comienzan estas vías? Van a comenzar en receptores. Receptores que captan los estímulos. ¿Sí? Todo necesita acá receptor. Si no tengo receptor, la vía no comienza. Voy a tener, justamente, para los receptores del tacto, de la temperatura y dolor, voy a tener receptores en la piel. Si yo voy caminando descalzo por el pasto, siento esa sensación agradable hasta que de repente piso una piedrita, algo, ¡ay, me pinché, me duele! Bueno, todo eso, ¿quién recibe todas esas sensaciones, esos estímulos? Los receptores. Los que están en la piel y en la mucosa se llaman esteroceptores. Ya vamos a ver que hay distintos ejemplos. Acá sí se mantienen los nombres propios. Estos nunca los cambiaron. O sea, yo ahora les voy a mencionar. Estos se llaman esteroceptores. Después, propioceptores. Obviamente acá van a estar ubicados, sobre todo, esperen que suene el teléfono. Hasta luego. Vamos a tener propioceptores, ¿dónde van a estar? En estructuras del aparato locomotor, en las cápsulas articulares, en los tendones. ¿Sí? Ahí el más famoso es el uso muscular. O el año que viene en fisiología les van a hablar bastante de este uso muscular, muy famoso. Esos son propioceptores. Interoceptores están en la pared visceral. Pero en realidad ahí comienza la vía. Yo necesito un receptor que capte un estímulo. ¿Y qué hace el receptor? Capta el estímulo en un impulso nervioso. ¿Eso cómo lo hace? Eso se ve en neurofisio. Ahí va a comenzar. Ya sabemos que estas vías tienen un trayecto ascendente, ya lo dijimos, y ya dijimos dónde termina. Si terminan en corteza cerebral, ¿qué dijimos? Lóbulo parietal, son conscientes. Si terminan en la corteza cerebelosa, son inconscientes. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo dividimos entonces estas vías? Bueno, vías, otra vez esta palabrita rara, ¿ven? Somatoestésica. ¿Qué significa? Sensibilidad del propio cuerpo. Se dividen en dos grandes grupos. Tengo las vías somatoestésicas del tronco y de los miembros. Y estas se van a subdividir en el sistema anterolateral, que es espinotalámico, el sistema del cordón posterior, lo que se conoce como el lemnisco medial, y el sistema espinocerebeloso. ¿Sí? Esas son las vías del tronco y los miembros. Y después tengo somatoestésicas de la cabeza. La cabeza es como un mundo aparte, y ahí tenemos el sistema trigémino talámico. ¿Recuerdan trigémino? Quinto par, sensibilidad de toda la cara y parte de cuero cabelludo, ¿sí? Por eso los dividimos, ¿ven? Tronco y miembros, cabeza. Para cabeza, siempre trigémino. Y ahí tenemos entonces estos sistemas. Entonces vamos a ir desarrollando cuáles son los haces que corresponden a cada sistema. Ya los nombramos, no voy a agregar nada distinto, pero para ordenarnos. Este concepto tengo que tenerlo en claro. Del tronco y miembros, estos tres sistemas, de la cabeza, este solito. ¿Sí? Entonces, somatoestésicas del tronco y los miembros. Dijimos, sistema anterolateral, ¿qué comprende? ¿Qué dice acá? Espinotalámico. Tenemos el haz espinotalámico anterior. ¿Por qué cordón iba? Cordón anterior de médula. ¿Qué información llevaba? Tacto simple. Haz espinotalámico lateral. ¿Por qué cordón va? Lateral.
¿Qué información lleva? Temperatura y dolor. Ese es el sistema anterolateral espinotalámico. ¿Cómo se llaman los haces? Espinotalámicos, así que fácil. Sistema del cordón posterior o lemnisco medial, es esta vía que lleva doble información, que es el tacto discriminativo y la propiocepción consciente. Son los haces delgado y cuneiforme. Sistema espino-cerebeloso. El nombre lo dice, de la médula espinal a la corteza cerebelosa. Esos que son los haces espinocerebelosos, propiocepción e inconsciente. Y las vías de la cabeza, como ya dijimos, acá tenemos trigémino, sistema trigémino talámico, que son los haces trigeminales, la vía de la sensibilidad trigeminal. Esta vía lleva todo, tacto, temperatura, dolor, todo, pero exclusivamente de la cabeza. ¿Estamos? Ahí sí nos queda todo bien ordenadito, prolijito. ¿Sacaron fotitos? Sí, profe. Sí, buenísimo, profe. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera de las vías, la vía del tacto simple, el tacto discriminativo. Vamos a hacer dos esquemitas, ¿sí? Muy bien. La primera neurona, ¿dónde dijimos que está? Recuerden que se habla de una neurona, en realidad por una cuestión de simpleza. En realidad son un montón de neuronas, puede ser una sola. Pero clásicamente uno dice sí, primera neurona como si fuera una. ¿Dónde va a estar ubicada? Como dijimos, en el ganglio espinal anexo a la raíz dorsal. Esta primera neurona, ¿con quién se va a poner en contacto? Con los que captaron el estímulo. ¿Quién captó el estímulo? Receptores. Si estamos en tacto, receptores que están en la piel, que están en las mucosas. Receptores del tacto, nombres propios. Estos, no sé por qué se sacaron tantos nombres propios, estos no los sacaron. Receptores del tacto, discos, esto no sé si no lo ven en histología también. Discos de Merkel, corpúsculos de Meissner y terminaciones peritriquiales. Triquio significa pelo, peritriquial es que está alrededor del folículo piloso. ¿Ven? Acá hay un pelito, ¿ven? Peritriquiales, bueno, alrededor del folículo piloso. Eso cartelito se corta para nosotros. Abajo ¿Qué cartelito? De receptores. Abajo del corpúsculo de Meissner no nos aparece bueno, nada. Ahí dice terminaciones peritriquiales. Ahí dice terminaciones peritriquiales. Ustedes me avisan si alguno no se ve. Después si quieren salgo y achicamos, se la tienen entera, pero ahora tenemos que ir haciendo el caminito. Entonces, la primera neurona se va a poner en contacto, ¿sí?, con los receptores del tacto. ¿Dónde están? En piel y en mucosas. Bárbaro. Esa primera neurona va a hacer sinapsis con la segunda neurona, que ¿dónde se ubica? Se ubica en asta posterior de médula. Asta posterior de médula. ¿Dónde? Lo vimos hace un ratito. En la lámina 3 y 4 es lo que llamábamos el núcleo propio del asta posterior. También nos sirve, profe, pero... Listo, ahora yo las hago como antes, les salgo un minutito y se las muestro enteras. Pero ahí se los voy diciendo. Está bien. Escriben. Ahí está la segunda neurona. Asta posterior de médula, lámina 3 y 4, núcleo propio del asta posterior. Esa segunda neurona, ¿sí?, esa segunda neurona se va a decusar. ¿Qué significa que se decusa? Que se cruza, que se cruza. Se cruza y va a comenzar su trayecto ascendente por cordón anterior de médula, formando el haz espino talámico anterior. Entonces, ¿por dónde sube? Haz espino talámico anterior. Van a leer en todos los textos que dice, se incorpora al lemnisco medial. ¿Qué es esto de lemnisco medial? En todos los textos de anatomía aparece. ¿Qué es el lemnisco medial?
Bueno, el lemnisco medial, como yo les puse acá, es un conjunto de fibras nerviosas, tienen forma de cinta. Antes el nombre antiguo de esto se le decía la cinta de Rayleigh media. Entonces son un conjunto de fibras nerviosas que tienen forma de cinta, que nacen en el bulbo, que llevan exclusivamente información sensitiva, nacen en el bulbo, ya después les voy a decir puntualmente dónde, y llegan al tálamo. A eso se refiere el lemnisco medial. Tengan presente porque uno lee por ahí, ¿qué es lemnisco? Como yo les digo, ¿qué es la cápsula interna? En neuro, si uno no sabe qué son las cosas, no entiendo nada. Lemnisco medial, conjunto de fibras nerviosas, el que le interesa, acintadas, forma de cinta, que llevan exclusivamente información sensitiva desde el bulbo al tálamo. Desde el bulbo va a ser en unos núcleos, pero se los comento en un rato. Se incorpora el lemnisco medial, va a subir a lo largo del tronco encefálico, estamos en médula, tiene que subir a lo largo del tronco encefálico. Llegamos al tálamo. En el tálamo está la tercera neurona, en uno de esos núcleos que vimos hace un ratito. Núcleo ventro-postero-lateral. Tenemos que llegar a corteza. ¿Por dónde llegamos? Por el brazo posterior de la cápsula interna. Si uno quiere más detalle, sector lentículo talámico. ¿Y a dónde llegamos? Destino final. Cuarta neurona, corteza cerebral. ¿Dónde? Circunvolución postcentral. Área sensitiva primaria. Lóbulo parietal. Acá tenemos un resumencito. Entonces esperen que salgo. Ahí está. Estoy logrando un poquito más. ¿Ahí lo ven bien? Si quieren ahí para la fotito, ahí lo tienen entero. Perfecto, profe. Gracias, profe. Profe, una consulta. Sí, escucho. Después que pasa por la porción lenticulotalámica, pasa por la corona radial antes de llegar Es a un la... detalle, sí, está bien, pero es un detalle. Es un detalle. ¿Está bien? ¿Lo querés agregar? Está bien. Sí, lo puedes nombrar, pero es un detalle. Muy bien. Lo vemos ahora en dibujito. Ahí nos ubicamos. Primera neurona. ¿Dónde está? Professora, Ganglio perdão. espinal. Professora, perdão. Se você mantém 50% ou menos em PowerPoint, creio que não se vai acortar, sim? Não se preocupe que se nos projeta grande. Pode reduzir em PowerPoint. ¿Y cómo hago? Só volver o que você a isso agora há pouco. ¿Y ahora dónde lo pongo? ¿Y ahora qué marco? Canto inferior derecho. Inferior derecho. Sí, ahí tengo... Claro, pero después cuando lo agrando no sale todo grande. Sim, pode reduzir tranquilo. Ponga 10, 20, no hay problema. Claro, acá sí yo lo puedo achicar, pero después ahora cuando lo agrando no viene... Es lo mismo, sí, es lo mismo. Porque yo ahora, si yo hago así, ya está grande otra vez. ¿En qué cambia? No entiendo eso. Pasa lo mismo, no tienen cómo hacer cuando comparte pantalla. Cuando comparto pantalla no se va a agrandar. Por eso después si quieren se las muestro al final. Al final nos muestra, no hay problema, profe. Por eso, después se las muestro al final y ahí si quieren le sacan. Lo que entienden es que entiendan el caminito. ¿Sí? Estos dibujitos están en todos los textos, chicos, no es nada. Entonces, lo que quiero que entiendan el caminito. ¿El ganglio lo ven? Sí. Sí. Bueno, entonces, acá es lo que nos interesa. Bueno, primera neurona, ahí está, ¿ven? Miren, ahí está el nervio raquídeo, ¿ven cómo sabemos? Raíz posterior, ganglio anexo. Ahí tenemos la primera neurona. ¿Quién podía ser? Damián. Bueno, entonces, ganglio espinal. La cosa se llama, van a leer en los textos, que dice PP. ¿Qué es PP? Prolongación periférica. ¿Qué es la prolongación periférica? Las dendritas. Bueno, las dendritas son las que se van a poner en contacto con los receptores, como dijimos antes. Primera neurona, ganglio espinal. Se pone en contacto con los receptores a través de su prolongación periférica. ¿Qué es la prolongación periférica? Las dendritas. Les hago estas aclaraciones porque es lo que aparece en los textos y quiero que entiendan todo. La prolongación central. ¿Qué va a ser? PC, prolongación central. ¿Qué es? El
axón. Entonces, el axón de este ganglio espinal ingresa en médula, ¿ven? ¿Se ve? Esta rayita verde, ¿la ven? ¿Eso sí? Bueno. Sí, profe. Entramos en médula y hace sinapsis, ahí donde estamos, en asta posterior. La segunda neurona dijimos que estaba en asta posterior de médula. Bárbaro. Se decusa, ahí vemos cómo se cruza, se cambia de lado. Ahora, esto tiene importancia, ahora les voy a explicar por qué. Ahí se decusa, fíjense que cambiamos de lado, y se forma en cordón anterior de médula este haz, espino talámico anterior. Entonces, por cordón anterior de médula comienza el camino ascendente. Subimos. ¿Ven? Ahí sigue este haz, espino talámico anterior, ahí vemos el camino ascendente a lo largo del tronco encefálico. Incorporándose a esto que les dije que es el lemnisco medio, ese conjunto de fibras que lleva información sensitiva que nace del bulbo y va a llevar hasta el tálamo. Sube a lo largo del tronco encefálico. Llegamos, ¿a dónde? Puerta de entrada a la corteza, tálamo. Tercera neurona, núcleo ventro-postero-lateral. Y a través del brazo posterior de la cápsula interna, llegamos a destino final, corteza cerebral sensitiva, lóbulo parietal. Ya sabemos dónde, circunvolución postcentral. El hecho de que se cruce la vía significa que, sí, yo acá tengo una lapicera en mi mano, yo la estoy tocando con la mano derecha. Puedo decir, estoy tocando algo duro. Bueno, esta información la está recibiendo, la vía se cruza. Lóbulo parietal, contrario, izquierdo. Eso significa que la vía se decusa. Yo estoy usando mi mano derecha, pero la información la va a recibir el lóbulo parietal izquierdo. Esa es la importancia de lo mismo. Si me quemara la mano, estoy cocinando, me quemo la mano, bueno, la información la recibe al cruzarse la vía el lóbulo. Profe, entonces todas las vías sensitivas se cruzan. En instantes. De a poquito. Siempre se adelantan ustedes. De a poquito. Tranquilidad. Bueno, esperen que ahora que pero acá no la mano me va a salir entera. Ese es el tema. Bueno, acá tienen la parte de abajo, si quieren, pero que la agrandamos, ahí no van a ver, ahí. Lo que pasa es que acá no la puedo, no me sale entera. Ese es el pedacito de abajo, el resto lo veían. Pero acá es lo mismo, ¿ven? El ganglio espinal, ahí tienen el ganglio espinal, como les dije. Prolongación periférica que son las dendritas, contacto con el receptor. Prolongación central entra en la médula, ahí les puse, ¿ven? Segunda neurona hasta posterior. Ahí ven de color celestito cómo se cruza y por dónde sube. Ven que ahí dice haz espino talámico anterior, cordón anterior, y de ahí subimos. Por si ese pedacito no lo veían bien. Profe, ¿puedes volver a colocar la parte completa ahora? Sí, sí. Entonces estamos ahí. Ahora subimos. Gracias, profe. ¿Ah? ¿Se entendió el caminito? No es difícil. Ya haciendo todo ese repaso, creo que no es tan complicado. En el dibujito entonces, el famoso dibujito de médula, entonces en esta mitad representamos los haces sensitivos, bueno, haz espino talámico anterior. ¿Qué información lleva? Tacto grueso, el tacto que no discrimina. Simplemente yo puedo decir que estoy tocando algo, ¿sí? Si es, pero para saber si es suave, si es áspero, para dar detalles de eso, necesito la otra vía que la complementa, la del tacto discriminativo. ¿Sí? Bueno, nos vamos ahora a la vía termoalgésica, que es muy parecida a esta. Tiene mínimas diferencias, muy parecida a esta. Arrancamos. Primera neurona. Otra vez, ¿dónde? El mismo ganglio. Ganglio espinal anexo a la raíz dorsal. Este ganglio se pone en contacto con los receptores de temperatura y de dolor. También van a estar en la piel. Vamos a cambiar de nombre.
Para la temperatura tenemos los corpúsculos de Krauss, frío, suena alemán, corpúsculos de Krauss, alemán, frío. Los del calor son los de Ruffini, italiano, más apasionado, si se acuerdan bien. Krauss, frío, Ruffini, calor. Esos son los de la temperatura. Los del dolor son las llamadas terminaciones libres, que pueden leer por ahí nociceptores. ¿Vieron que le dije que el dolor le dicen nocicepción? Bueno, ahí pueden decirle nociceptores, para que sepan si leen esa palabrita, bueno, eso significa dolor. Nocicepción es dolor. Muy bien, eso es igual, nada más que cambiamos los receptores. Están en piel y mucosas, pero no, estos no son de tacto, sino de temperatura y dolor. Muy bien. Segunda neurona, igual que antes, hasta posterior de médula. Lo único que cambiamos de núcleo. ¿Se acuerdan? La sustancia gelatinosa que estaba en la lámina 2. Pero la segunda neurona, igual, la vía anterior también estaba en hasta posterior. Lo que me cambia es el núcleo. Esta segunda neurona se decusa, igual que antes, va a decusarse, se cruza. La diferencia es que cambiamos de cordón. Esto es cordón lateral de médula. Y se forma el haz espinotalámico lateral. Después es igual al anterior. Se incorpora al lemnisco medio, sube por el tronco encefálico, va a llegar a la tercera neurona, es el mismo núcleo del tálamo, brazo posterior de cápsula interna, cuarta neurona, ¿sí? Llega a circunvolución postcentral. Sí, Damián. A ver, espérate que te reactivo el audio. A ver ahí. Ahí está. Perfecto. No quiero decir nada. Estoy bueno, agitando la pantalla. Me salió tu manito levantada. Está. No, porque estoy tocando la pantalla para ver lo de la parte de abajo y se ve que estoy tocando otra cosa, perdón. Bueno, listo. Entonces, ahí, acá tienen, si no lo veían, si algo no veían, ahí lo tienen completito, ¿ven? Entonces, diferencia de esta vía con la anterior, muy parecida. ¿Qué nos cambia? Bueno, cambia el núcleo, pero sigue siendo hasta posterior. La diferencia principal, una sube por cordón anterior, la otra sube por cordón lateral. Pero son muy parecidas. Diferencias mínimas. Nos vamos entonces, la vemos ahora en el esquema. Lo mismo. Primera neurona, ganglio espinal. Sus dendritas, su prolongación periférica se ponen en contacto con los receptores. Como vimos recién, temperatura, corpúsculos de Krauss y Ruffini, dolor, terminaciones libres. Esto está en piel. Eso en histología ven con más detalle cómo está formado cada receptor, ¿sí? Prolongación central. El axón de este ganglio espinal ingresa en médula. Hace sinapsis con la segunda neurona. ¿Dónde se ubica? Hasta posterior. Habíamos visto que estaba ahí, ¿qué núcleo era? La sustancia gelatinosa. Bárbaro. Fíjense que esta también se decusa, también se vuelve a cruzar. La diferencia con la anterior es que sube por cordón lateral de médula, no cordón anterior. Y después, igual, sube por el tronco encefálico, se incorpora al lemnisco medio, llegamos a la puerta de entrada, a la corteza, que es el tálamo, el mismo núcleo, ventroposterolateral, cápsula interna, circunvolución postcentral, lóbulo parietal. Muy parecidas. ¿Listo? Listo. Sí, profe. Ahí coloreamos entonces, ahí ubicamos. Este es el sistema que habíamos dicho anterolateral. Este es el sistema anterolateral. ¿Puede achicar las imágenes, profe? Que se corta del anterior.
La imagen del haz ascendiente también de la vía del tacto simple, ¿se puede poner achicada? Que no se aparece o que está escrito en la flechita. Ahí, gracias. Está ahí. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a ir al cordón posterior de la médula, y esta es la que dijimos, lo que llamamos doble información. Tacto discriminativo y sensibilidad profunda consciente. Acá vamos a tener una diferencia con respecto a estas dos anteriores. La primera neurona seguimos igual, esto no se modifica, seguimos en el ganglio espinal anexo, eso es exactamente igual. Se va a poner en contacto, sí, sus dendritas se van a poner en contacto con receptores, y acá tenemos, los receptores del tacto son los mismos, no cambian, siguen estando en piel y en mucosas, y los más famosos, los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, las terminaciones peritriquiales. Estos se llaman exteroceptores, ¿sí? Están todos en el exterior, están en la piel. Los del tacto son los mismos. Y después tenemos los propioceptores, que están, como dijimos, en cápsulas articulares, en tendones. Bueno, el más famoso, el que no se pueden olvidar, es este, el uso neuromuscular. Después está el órgano tendinoso de Golgi también, es ese. Esos son los más populares. El uso neuromuscular por lejos y el órgano tendinoso de Golgi. Ahora, acá vamos a tener una diferencia. Esta primera neurona, entonces, se van a formar estos haces, fíjense que acá todavía no hablé de segunda neurona, se forman los haces delgado y cuneiformes. La diferencia es que el haz delgado grácil va a estar presente a todo lo largo de la médula, en todos los niveles medulares, y el cuneiforme desde los niveles torácicos. Sube por cordón posterior, esto va a subir por cordón posterior, pero la segunda neurona, acá se ubica en bulbo, acá tenemos una diferencia. La segunda neurona no va a estar en asta posterior de médula, sino que la segunda neurona va a estar en el bulbo. En unos núcleos que ustedes ya conocen y tienen los mismos nombres que los haces. La segunda neurona está en los núcleos delgado y cuneiforme en el bulbo. Entonces, eso destáquenlo. A diferencia de las anteriores, la segunda neurona está en el bulbo y no en asta posterior de médula. ¿Sube por médula? Sí, tiene que subir por médula porque estamos en este ganglio anexo, la vía va a subir por médula, obviamente sube por cordón posterior, pero la sinapsis, la segunda neurona, está en el bulbo raquídeo y ahí es donde nace este famoso lemnisco medial. Yo les dije, ese conjunto de fibras nerviosas que llevan información sensitiva del bulbo al tálamo, nacen en estos núcleos. Si alguien le pregunta, ¿y dónde nace el lemnisco medial? Uno dice en el bulbo, ¿pero dónde? La respuesta es en los núcleos delgado y cuneiforme. Esto es lo que se llama, ahí se va a cruzar, esta también se decusa, como las anteriores, también va a decusarse, pero la decusación ocurre a partir de esta segunda neurona que está en el bulbo. Eso se lo conoce como la gran decusación sensitiva. Eso es lo que tengo que acordarme. Después el resto es igual. Estoy en bulbo, va a subir por protuberancia, por mesencéfalo, y el resto es igual que las otras. Llega al mismo núcleo del tálamo, y por brazo posterior va a llegar a siempre al mismo lugar. Lóbulo parietal, circunvolución postcentral. Acá la diferencia, aparte de que sube por cordón posterior, para que lo destaquen con colores, es que la segunda neurona no está en asta posterior, como pasaba con tacto, temperatura y dolor, sino que está en el bulbo. Y allí es donde nace lo que se conoce como lemnisco medio. Doctora, Son dos consulta. haces, son dos haces porque uno es para propiocepción y otro es para el tacto, no. Los dos haces, tanto el delgado como cuneiforme, llevan la doble información. La diferencia es que el cuneiforme
se dice que lo lleva de la mitad superior del cuerpo, menos la cara. Recuerden que cara es de trigémino. Va a ser sensibilidad profunda y tacto discriminativo de la mitad superior del cuerpo, menos lo que sería cara, y el delgado grácil de la mitad inferior del cuerpo. Esa es la diferencia. Pero los dos haces llevan doble información. Cuneiforme, mitad superior del cuerpo menos cara. Delgado, mitad inferior del cuerpo. ¿Sí? Sí, alguien me quiere preguntar algo. ¿Achicar? Sí, sí, sí. Doctora, una consulta. Sí, escucho. En una de las diapositivas vi que también había el lemnisco medial en mesencéfalo. Y el cartelito que decía. El lemnisco medial, claro, el lemnisco medial va del bulbo al tálamo. Desde el bulbo al tálamo. Por eso lo vas a ver aparecer en bulbo, protuberancia, en mesencéfalo. Bueno, muchas gracias. Profe, ¿podría explicar nuevamente acerca de las delgado y cuneiforme, por favor? Lo que llevan... Ahora la vía la vuelvo a explicar otra vez en la otra imagen, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Arrancamos de vuelta. Vía del tacto discriminativo y propiocepción consciente. Primera neurona, igual. Otra vez, el ganglio espinal. La prolongación periférica, sí, sus dendritas se ponen en contacto con los receptores, nada más que acá voy a tener receptores, sí, del tacto en piel y mucosas, y receptores de la sensibilidad profunda, como sabemos, en cápsulas articulares, en tendones. Bárbaro. Vamos a ingresar en médula. Ingresamos en médula, ingresamos por cordón posterior, y se forman lo que llamamos haces, tractos, fascículos, el nombre que ustedes quieran. Ahí está. Ingresamos a cordón posterior de médula. Ahí tenemos los haces, delgado y cuneiforme. Comienza el camino ascendente en busca de la segunda neurona, que no está en asta posterior como vimos las anteriores, sino que va a estar aquí, en bulbo. La segunda neurona va a estar ubicada en bulbo, en los núcleos que tienen el mismo nombre de los haces. Delgado grácil y cuneiforme. Ahí tenemos la decusación, se conoce como la gran decusación, incorporándose a lo que llamamos el lemnisco medio, como les dije, este conjunto de fibras que desde el bulbo a lo largo de protuberancia y mesencéfalo llegan al tálamo. El resto igual. Llegamos a tálamo, el mismo núcleo, cápsula interna, circunvolución poscentral, lóbulo parietal, área sensitiva primaria. La diferencia la tienen acá. Y como les decía, los dos haces llevan la doble información. El cuneiforme, mitad inferior de cuerpo. Perdón, cuneiforme, mitad superior de cuerpo menos cara. Cuneiforme, mitad superior menos cara, porque cara va a corresponder a la vía trigeminal. Mitad inferior, tacto discriminativo, propiocepción consciente, pero el núcleo delgado. Muy bien. ¿Estamos? Ajá. Esta, si Sí. la vuelvo para atrás, se ve este pedacito nada más. Sí, profe. Muy bien. Bueno. Puedes reducir la tela en la página anterior, reduciendo la amplitud acá, en la base de tu pantalla, en el percentual, si poner lo menor, la tela en la pantalla presentada va a quedar menor también. Queda no. ¿Cómo? Ella ya intentó eso. No, pero eso no se puede. Una vez que lo proyecto al compartir pantalla, salen en grande. Porque es que eso ocurrió en otra aula de la profe Janina y dio cierto. Sí, exacto. Por eso que le di esa sugerencia.
¿Y qué hago? Usted dígame si saben algo, yo no sé, porque nunca nos había pasado, pero... En la base de tu pantalla, ahí. La profesora ya contó y no es posible. Reduce el zoom hasta lo mínimo, por favor, profe. ¿Lo mínimo? Sí. Pronto, ahora compartir la pantalla. ¿Ahora comparto pantalla? Sí. ¿No? Pero ahí salen grande otra vez. Es igual. Sí. No, no cambia ahora. No cambia. Sí, ayer dio cierto con la profesora Janina. Qué sé yo. Bueno, igual si se ve. Bueno. Vamos de aquella forma mesmo, profe. Pero no hay problema, vamos da forma que está siguiendo. Adelante. Pero este material también está disponible, ¿no, profe, en la página? No, estas clases no se suben, veo que los Zoom no se suben. Sería bueno que subiese, profe, que es buena No, clase. pero ya si preguntan, les dan siempre lo mismo, que los Zoom no se suben. Siempre Dale. la respuesta siempre es la misma. Bueno, igual tienen otras clases, se han subido clases de vías sensitivas a la doctora Claro. Jimena, vi que la subió. Igual tienen otras clases. Sí, hay otros PPTs también que ya lo subieron. Claro, por eso cada no son exclusivos, no son... Cada docente usa la que le gusta, le parece que sea más clara. Bueno. Muy bien, ahí coloreamos entonces, cordón posterior, ¿sí? Hace fascículos, tractos. Esto es lo que corresponde a cordón posterior, lemnisco medial. Muy bien, ahora llegamos a propiocepción inconsciente. Acá va a ser distinto porque vamos a ir a cerebelo, ¿sí? ¿Dónde arrancamos? Igual. Sí. ¿Puedes volver la pantalla anterior de disminuirla? Achicada, profe. Achicada, pero sí es esto, chicos, la otra ya lo mostramos antes. Es igual. Yo les muestro lo que agregamos, lo que ya vimos, ya está. Mostrando el uniforme gracia. Se corta los nombres del allá abajo, solo eso. Claro, pero los de abajo ya los vimos, lo que nos interesa es esto. Nosotros ya los vimos. Bueno. Nos vamos a propiocepción inconsciente ahora. Nos vamos a cerebelo. ¿Dónde arrancamos? Igual. La primera neurona sigue estando en el ganglio espinal. Eso no se modifica. Se va a poner en contacto con los receptores, los propioceptores. Eso es igual. El uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi. Eso es igual. Ahora, lo que va a cambiar es que nos vamos a dirigir hacia cerebelo y hay dos haces, hay dos caminitos. Vamos a ver uno de los caminos. Uno de los caminos es segunda neurona. Volvemos a lo clásico. Segunda neurona, ¿dónde? Hasta posterior de médula. En el núcleo torácico posterior, que es la lámina 7. Acá, segunda neurona, hasta posterior. Lo que habíamos visto en las primeras vías, bueno, está ahí igual, ¿ven? Hasta posterior. Lo único que cambiamos de núcleo, en este caso, el núcleo torácico posterior. Acá no va a decusarse, las fibras no va a decusarse y va a subir por cordón lateral de médula. Los haces, en este caso, los dos van a ir por cordón lateral. Las fibras no van a decusarse, van a ir directamente por cordón lateral. Ese es el haz que llamamos directo o posterior. Directo es más fácil porque directo me está indicando que no se cruza. Ese es el posterior. Y vamos a llegar, tenemos que llegar a cerebelo. ¿Por dónde entramos? Recuerdan que el cerebelo estaba conectado con el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos. Bueno, vamos a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior a la corteza cerebelosa. ¿A dónde? Al paliocerebelo. Recuerdan que tono muscular era función de paliocerebelo.
Entonces, importante esto, el haz espinocerebeloso directo o posterior, ¿por dónde hace su ingreso al cerebelo? Por pedúnculo cerebeloso inferior, y este no se cruza. ¿Sí? Ese es uno. Y después tenemos el otro haz, que ese va a ser el cruzado, que ese se va a cruzar 2 veces. El directo no se cruza, y el cruzado se va a cruzar 2 veces. La primera neurona igual, en el ganglio espinal. La segunda neurona también en asta posterior. Lo que cambiamos es de núcleo. Este era el núcleo torácico posterior, era la lámina 7. Este es el núcleo de la base del asta posterior y es la lámina 6. Y acá tenemos una primera decusación en médula. Acá hay una primera decusación en médula. Sube también por cordón lateral. Este es el haz espinocerebeloso anterior o cruzado y sufre una segunda decusación en protuberancia e ingresa, va a llegar a la corteza cerebelosa, pero vamos a cambiar de pedúnculo. Ingresa por el superior. Entonces, la primera neurona, seguimos en el ganglio espinal. La segunda neurona, tanto en un haz como en otro, sigue siendo asta posterior de médula. De médula, vamos a dirigirnos hacia el cerebelo, ahora vamos a ver en el otro esquemita bien por dónde va. Tengan presente ese concepto, que hay 2 haces. Los 2 suben por cordón lateral de médula. Los 2 van por cordón lateral. Uno va a ser directo o posterior, que indica que no hay ninguna decusación, y uno es cruzado o anterior con 2 decusaciones. Una en médula y otra en protuberancia. Importante destacar, fíjense que se los puse en otro color, por dónde ingresa cada uno. El haz directo por pedúnculo cerebeloso inferior. El haz cruzado por pedúnculo cerebeloso superior. Se las pongo ahí si tienen, ahí si no la ven para que la tengan enterita. Listo. Gracias. Vamos entonces, después se las pongo ahí. Arrancamos entonces. Vamos a empezar por el haz directo primero, el que no se cruza. Acá lo tenemos en verdecito. Primera neurona, ganglio espinal, se va a poner en contacto con los receptores, son los mismos propioceptores. Ahí, sigan ahí la verdecita. Segunda neurona, hasta posterior de médula, dijimos núcleo torácico posterior, y sin decusarse, comienza su trayecto ascendente, ahí la vemos, pasa por el bulbo, está ingresando, ¿ven? Por pedúnculo cerebeloso inferior, y llegamos a corteza cerebelosa. Ese es el directo. Entonces, primera neurona, ganglio espinal, segunda neurona, hasta posterior de médula, núcleo torácico posterior, asciende sin decusarse, ven, ahí está pasando por bulbo, e ingresa por pedúnculo cerebeloso inferior, y llegamos a la corteza del paliocerebelo. La otra, igual, primera neurona, ganglio espinal, es exactamente igual, ingresamos en médula, segunda neurona, lo mismo, hasta posterior de médula, en el núcleo de la base del asta posterior. Acá tenemos la primera decusación, ahí tenemos la primera decusación en médula, como les dije, suben por cordón lateral, ¿ven? Ahí tenemos los 2 haces por cordón lateral, sube por cordón lateral, pasamos por el bulbo, pasamos por la protuberancia, y acá sufre una segunda decusación, ¿ven? Ahí sufre una segunda decusación, e ingresa al cerebelo por pedúnculo cerebeloso superior. Ahí la tienen si quieren, ahí está así, sale enterita. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sí? Por ejemplo, para pasar al pedúnculo cerebeloso superior, ¿tiene que pasar por el mesencéfalo o no va directo? No, ¿ves que no está? Ahí se ve. Fíjate que acá no, en este caso no hace falta, ¿ves? ¿Ves que queda afuera?
Es porque yo pensé que como se conectan por ahí, yo pensé que... Sí, alguna fibrita puede pasar, pero clásicamente así en el esquema, uno hace todo lo más sencillo posible. Obviamente que si uno pudiera ver todo esto, alguna fibrita va a pasar por el mesencéfalo. Lo clásico es representarlo así. Entendí, gracias. Por eso se habla de primera neurona, todo se trata de reducir a la mínima expresión. Si uno viera, viste, todo, lógicamente, uno vendría acá un enjambre de cosas que pasarían por acá, pero lo clásico es decir, decusa en protuberancia, ingresa por pedúnculo superior. Obviamente que alguna fibrita es un conjunto de fibras, imagínate que alguna va a pasar por ahí, pero tratemos de simplificarlo un poquito. Gracias. Bueno, ahí tienen el cuadrito entonces. Con eso terminamos todo lo que es sensibilidad, tacto, temperatura, dolor, propiocepción, de lo que corresponde a tronco y a miembros. Ahí tenemos entonces los tres sistemas. Como vimos, el espinotalámico anterolateral, el del cordón posterior con el lemnisco medio y los espinocerebelosos. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Vamos a ir a la última de las vías, que es la vía de la sensibilidad trigeminal, que tiene diferencias con las anteriores. Este es como un mundo aparte. Acá vamos a cambiar, porque acá esto, el nombre lo dice, tiene que ver con el trigémino. Entonces, vamos a cambiar de lugar a la primera neurona. ¿Cuál era el origen aparente del trigémino? Cara anterolateral de protuberancia. Muy bien, cara anterolateral de protuberancia. Perfecto. Entonces, la primera neurona va a estar en este ganglio, que está ubicado en la protuberancia, que lo podemos llamar ganglio semilunar o ganglio trigeminal. Antiguamente tenía nombre propio. Ganglio semilunar o ganglio trigeminal. Este ganglio se va a poner en contacto, ¿sí?, con los receptores. Acá tenemos en este dibujito el sector que le corresponde al trigémino. Recuerdan que el trigémino tenía 3 ramas. Bueno, el sector en naranja es el sector que le corresponde al nervio oftálmico, el que vemos en celeste, el que le corresponde al nervio maxilar, y el que vemos en verde es el sector mandibular. ¿Sí? Esto corresponde entonces a sensibilidad de tacto, temperatura, dolor. Muy bien, tenemos 2 caminos acá. Los haces trigeminales importantes vamos a tener 2 caminos. Vamos a tener que llegar al mismo lugar. Esto va a llegar a cerebro, va a llegar a corteza sensitiva parietal. Ahora, hay una diferencia. Nosotros estamos, fíjense, vamos a estar en protuberancia, ahí tenemos el ganglio, y un camino es que la segunda neurona también está en protuberancia. Si recuerdan los orígenes reales del trigémino, uno de los orígenes reales sensitivos era el núcleo sensitivo principal. Bueno, entonces ahí tenemos la segunda neurona en protuberancia, va a subir sin decusarse, este es el haz, se llama trigémino central posterior, este va a subir sin decusarse, y estamos ahí muy cerquita del tálamo, pero acá, por eso fíjense este detalle que se los puse en color, cambiamos de núcleo. Hasta ahora, para lo que vimos, tacto, temperatura, dolor, habíamos visto el núcleo ventro-posterolateral. Acá cambiamos de núcleo, es el ventro-posteromedial, destáquenlo. Y después acá es lo mismo, cápsula interna, corteza sensitiva, este es un caminito. Primera neurona entonces, ahora lo vamos a ver en la otra imagen, ¿sí? El ganglio semilunar en protuberancia, la segunda neurona en protuberancia, subimos, vamos a pasar por el mesencéfalo, obviamente, pasamos por el mesencéfalo, no va a decusarse, llegamos a tálamo, ventroposteromedial, fíjense que acá en la médula ni la nombré.
Y después tenemos un segundo camino, que este sí va a decusarse. El otro caminito es este. Estamos en protuberancia, porque este ganglio semilunar está en la protuberancia. Vamos a bajar un poquitito, la segunda neurona va a estar en bulbo y puede estar en los primeros segmentos medulares. Es este núcleo, que era otro origen real del trigémino, que es el núcleo trigémino espinal. Ahora lo vamos a ver en la otra imagen, así lo entienden bien. Estamos en protuberancia, baja un poquitito hacia el bulbo y puede bajar a los primeros segmentos medulares, no siempre lo tiene que hacer. Este haz lo llamamos trigémino central anterior. Este sí se decusa y asciende, y el final es el mismo. Se los achico. Profe, ¿dónde decusa? Ahora en la otra se ve bien. Ah, tá. Ahora en la otra lo vamos a ver bien. Esto es como un esquemita para... Entonces, nos ubicamos. Protuberancia, ¿ven? Miren, acá estamos en protuberancia, acá tendríamos el origen aparente del trigémino, ¿eh? Acá está el origen aparente del trigémino, cara anterolateral de protuberancia. El trigémino se dirige hacia adelante, se abulta, se agranda, ese es el ganglio trigeminal, y de este ganglio nacen, ahí vemos, las tres ramas del trigémino, ¿ven? Oftálmico, maxilar y mandibular. Repito, origen aparente del trigémino, cara anterolateral de protuberancia, se dirige hacia adelante, se abulta, se agranda, ese es el ganglio trigeminal, y de ese ganglio trigeminal tenemos las tres ramas del trigémino. Ese ganglio trigeminal, esa va a ser la primera neurona, que a través de las tres ramas del trigémino se va a poner en contacto con los receptores. Eso no va a cambiar. Nada más que están ubicados, como vimos, en la cara y parte de la cabeza. Hay dos caminitos. Uno vamos a ver, este primero que yo les indiqué acá, con esta flechita verde. Segunda neurona. En la misma protuberancia, en el núcleo sensitivo principal. Segunda neurona, núcleo sensitivo principal en protuberancia. Sube sin decusarse, pasamos por el mesencéfalo y llegamos al tálamo. Recuerden nada más que cambiamos de núcleo, ventropóstero medial. Después igual, brazo posterior de cápsula interna, corteza sensitiva parietal. Ese es este haz que sube sin decusarse. Este lo llamamos trigémino central posterior. Ese es un caminito. El otro caminito, la otra opción es igual. Primera neurona, lo mismo. Ganglio trigeminal en protuberancia. La segunda neurona, bajamos, estamos en protuberancia, bajamos a bulbo y puede bajar a los primeros segmentos medulares. Ese es el núcleo trigémino espinal. Ahí está la segunda neurona. Y acá sí tenemos una decusación. Acá representa la decusación si lo hacen bulbo, si lo hacen médula. Lo más clásico siempre es hablar del bulbo. Ahí hacemos la decusación, sube, protuberancia, mesencéfalo y el resto igual. Tálamo, recuerden que cambiamos de núcleo, cápsula interna, lóbulo parietal. Repito este haz. Primera neurona, protuberancia, ganglio trigeminal. Segunda neurona, bajamos a bulbo, primeros segmentos medulares. Ese es el núcleo trigémino espinal. Decusa, sube por protuberancia, mesencéfalo, y el resto ya lo sabemos. Ahí si quieren, ahí la tienen enterita. Listo, profe. Muy bien. Bueno, espero que no estén tan desesperados. Un poquito.
y haya podido